Durante la era colonial, las potencias europeas impusieron sus modelos urbanos y arquitectónicos en los territorios colonizados, con el objetivo de afirmar su dominio y control sobre la población local. En la arquitectura es común observar en las ciudades con una historia colonial reciente la predominancia del estilo europeo como el neoclasicismo o el barroco, que se impusieron sobre las construcciones vernáculas locales. En conjunto, el legado del colonialismo en el urbanismo y la arquitectura continúa influyendo en las configuraciones de los paisajes urbanos y en la distribución del poder y los recursos en las antiguas colonias hasta el día de hoy. Actualmente, el diseño del paisaje colonial continúa reflejando los valores, intereses y jerarquías impuestos por los colonizadores, marginando y desplazando las formas de vida y conocimiento autóctono. El paisaje no solo refleja las relaciones de poder social y político, como un medio estético simbólico, sino que es en sí mismo un instrumento y agente de poder. La arquitectura del paisaje tiene el poder de incrustar narrativas coloniales en el espacio físico, y por eso se le atribuye la capacidad de influir, por un lado, en las percepciones culturales de los sitios, con las implicaciones que eso tiene, y por el otro, en perpetuar desigualdades ambientales y sociales asociadas a la configuración de dicho paisaje. Resulta entonces crucial desenmascarar el entramado del pensamiento eurocéntrico, propio del norte global, que teje un orden cultural para ejercer dominio cultural y epistémico sobre las demás regiones del mundo. A su vez, teje propuestas que abren camino hacia una mirada pluriversal, donde la diversidad de saberes y perspectivas Arquitectura del poder. El colonialismo se caracterizó por la segregación espacial, donde se establecieron espacios separados para colonizadores y los colonizados. Esta segregación continúa el día de hoy y contribuye a la marginación de comunidades, la discriminación racial y la explotación económica. La planificación territorial y la imposición de sistemas legales de propiedad de la tierra son una herencia de instituciones europeas, que hoy en día perpetúan el control efectivo de la clase privilegiada sobre el paisaje y sus recursos, como una vez lo hicieron los colonizadores. La herencia colonial también está presente en la distribución desigual del espacio, donde no solo se ha relegado a las periferias de las poblaciones vulnerables, sino que siguen viendo estos espacios como zonas con potencial de desarrollo, lo cual aumenta la presión sobre estas poblaciones. La falta de acceso equitativo a estos espacios significa que aquellos que podrían beneficiarse más de ellos son precisamente los que enfrentan mayores obstáculos para hacerlo, lo que resalta la urgencia de abordar estas disparidades desde una perspectiva de equidad y justicia social. Otro aspecto importante a considerar es el caso del paisaje latinoamericano. Es la preferencia por la arquitectura, el arte y el diseño urbanístico europeos, la relegación de las expresiones culturales locales a un segundo plano y la exaltación de lo exótico como objeto de consumo para el disfrute de los colonizadores. Es decir, el colonialismo estético implica una jerarquización de las formas de presión cultural y visual que refleja y refuerza las relaciones de poder y dominación colonial. Por ejemplo, los parques urbanos creados durante la época colonial muchas veces fueron diseñados con elementos y símbolos que reflejan la cultura y las preferencias de los colonizadores, relegando o ignorando las tradiciones y conocimientos indígenas relacionados con la tierra y la naturaleza. Existen numerosos monumentos que conmemoran la invasión o la expansión territorial de estados coloniales, lo cual resalta cómo los paisajes pueden perpetuar la hegemonía colonial al promover narrativas centradas en los colonizadores como héroes, civilizadores o salvadores. Tanto el arte como la arquitectura y el diseño del paisaje en general han servido como herramientas para idealizar y glorificar al colonizador y su agenda colonial. Esto contribuyó a la justificación moral de la colonización y la explotación de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, estas acciones no solo legitiman el orden colonial,
sino que contribuyeron al borrado de la memoria y la resistencia indígena al colonialismo. La construcción de nuevos edificios y monumentos coloniales estratégicamente ubicados sobre sitios sagrados y lugares de importancia cultural para las comunidades indígenas han contribuido a la supresión de la historia y la identidad indígena en el paisaje construido. Esto subraya la importancia de que los diseñadores del entorno construido asuman una responsabilidad crítica al abordar las historias complejas, omitiendo las narrativas de violencia, dominación e injusticia que también están presentes en la historia. Algo de lo que poca gente habla es sobre cómo la arquitectura refleja el poder colonial. La colonización española y francesa en América fue un proceso complejo y extenso, con impactos significativos en la región. La colonización española se caracterizó por la conquista y exploración de vastos territorios, la explotación de recursos naturales y la imposición de un sistema de gobierno y sociedad basado en la cultura española. La colonización francesa, por otro lado, se centró en el comercio de pieles, la exploración de ríos y la creación de fuertes, con un menor énfasis en la colonización a gran escala. España, tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, inició la conquista de un vasto territorio que abarcaba desde el actual sudoreste de Estados Unidos y México hasta Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica y la costa noroeste de Norteamérica. La conquista española se caracterizó por la violencia, la explotación de los pueblos indígenas, quienes fueron sometidos a trabajos forzados en minas y haciendas, así como la imposición de la religión católica. La colonización francesa se inició en el siglo XVI, con la exploración de Cartier y Samuel de Champlain, quienes establecieron colonias en la actual Canadá, Luisiana y en el Caribe. Los franceses establecieron fuertes estratégicos a lo largo de sus colonias, como Quebec, Montreal y Nueva Orleans, que servían como puntos de control y comercio. La colonización española y francesa en América representaron dos modelos de colonización con objetivos y estrategias diferentes, pero con consecuencias similares en términos de exploración de recursos, imposición de un sistema de gobierno y cultura y transformación de la sociedad indígena. El Palacio Real de Madrid y el Castillo de Saint-Jean-d'Acre, a pesar de sus diferencias en ubicación y épocas históricas, comparten un significado común en cuanto al poder imperial. Ambos son símbolos de grandeza, autoridad y poder. Su grandeza arquitectónica refleja el poder y la riqueza de la monarquía española. El Castillo de Saint-Jean-d'Acre, situado en la costa mediterránea, fue un importante centro estratégico en las cruzadas, sirviendo como punto de referencia para poder y la autoridad cruzada. Su diseño robusto y fortificado refleja su función defensiva y su importancia estratégica. El castillo fue testigo de numerosas batallas y cambios de poder, simbolizando la conquista y el dominio de diversas potencias sobre la región. Ambos, el Palacio Real de Madrid y el Castillo de Saint-Jean-d'Acre, son ejemplo de cómo la arquitectura y la ubicación puede ser utilizada para expresar el poder y la autoridad en una entidad política. Bueno, a mí me tocó, del tema que estamos trabajando, que es el primero de 4 me parece, a mí me tocó la sección de la resistencia a la arquitectura colonial. Bueno, la arquitectura colonial, para dar un poquito más de contexto, es un estilo arquitectónico que surgió durante el periodo de la colonización, principalmente entre los siglos XVI y XIX, cuando las potencias europeas como España, Portugal, Francia y Gran Bretaña establecieron dominios en América, Asia, África y Oceanía. Este estilo combina elementos de la arquitectura europea con las tradiciones locales de las regiones colonizadas, resultado de una rica fusión cultural y estética.
La arquitectura colonial se caracteriza por una mezcla de elementos europeos adaptados a los materiales, las técnicas y las tradiciones locales de las regiones colonizadas. Estas adaptaciones surgieron debido a las condiciones climáticas, las disponibilidades de recursos y la influencia de las culturas autóctonas. Algunas de estas características principales de este tipo de arquitectura es las materias locales y sus adaptaciones, un diseño urbano organizado, edificios religiosos destacados, patios interiores, fachadas y detalles ornamentales, su funcionalidad. Y bueno, también la arquitectura se usó para otros fines, como no sé, para la evangelización y ese tipo de cosas. Dejando de lado un poco este tema para poner en contexto acerca de la arquitectura colonial, uno de los símbolos de la resistencia de la arquitectura colonial es el templo de la serpiente emplumada, anteriormente conocido como el Templo de la Rana, pues según las crónicas de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, fue construido entre los años 150 a 250 después de Cristo. Es uno de los edificios con una de las decoraciones más bellas y complejas de la época prehispánica, y seguramente en el pasado se veía más impresionante, pues estuvo pintado de colores intensos y hermosos. No solo se trata del tercer monumento más grande de Teotihuacán, después de las pirámides del Sol y la Luna, sino del más sustentuoso. En un principio tenía 7 cuerpos decorados con inusitada opulencia. En sus alfaradas, taludes y tableros fueron talladas los sinuosos cuerpos de serpientes emplumadas nadando entre conchas y caracoles. Las serpientes de los tableros cargan sobre su lomo entre la cabeza y el cascabel un tocado. Este fue atribuido durante muchas décadas al rostro de Tlaloc. En la actualidad se piensa que este tocado con forma de cabeza de reptil, carente de mandíbula, con ojos de obsidiana y 2 anillos sobre la frente, corresponde a Zipactli, el monstruo de la tierra, o simplemente a un adorno. El edificio aludiría al mito de la creación, del tiempo y el calendario, y a la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes, aunque la gran cantidad de entierros de consagración depositados sistemáticamente a los lados y vértices del edificio podría simbolizar a Tonantzintezcatl, la mitológica montaña sagrada que constituía el centro del universo. También la resistencia indígena se vio gracias a que poco antes de que la consumara la conquista de los mexicas, los españoles en Tlatelolco, grupos indígenas sobrevivientes regresaron a sus antiguos asentamientos para continuar con sus ceremonias y rituales religiosos como una muestra de resistencia cultural. Así lo confirman los restos de un complejo doméstico y de un taller de lítica encontrado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También un proyecto que se sigue para salvar estos restos es el proyecto de salvamento arqueológico que dirige el investigador José Antonio López Palacios y está adscrito a la Dirección del Salvamento Arqueológico. Este investigador identificó un complejo doméstico con un sector ritual cuya arquitectura permite inferir la reocupación de los espacios entre 1525 y 1547. Ahí mismo se encontró un pequeño almacén con ollas globulares y restos orgánicos que pertenecen a la época colonial. El análisis del colonialismo y su impacto en la arquitectura y el urbanismo permite comprender cómo el espacio físico ha sido históricamente utilizado como una herramienta de dominación, imposición cultural y control social. Durante la era colonial, las potencias europeas no solo explotaron recursos y territorios, sino que también impusieron sus modelos arquitectónicos, sus valores estéticos y sus formas de organizar el territorio, con el objetivo de afirmar su poder y marginar a las poblaciones originarias. La introducción de estos estilos europeos como el neoclasicismo o el barroco en ciudades colonizadas, así como la planificación urbana segregacionista, responden a un patrón claro de jerarquización cultural que aún hoy persiste en muchas regiones del mundo. Este legado no es solo material. La arquitectura y el diseño del paisaje han funcionado como vehículos simbólicos
que reproducen narrativas coloniales, glorificando al colonizador y perpetuando una visión eurocentrista de la historia. Los monumentos, parques y edificios que exaltan el poder colonial también ocultan o distorsionan las voces indígenas y sus formas de habitar y entender el territorio. Así, el espacio construido se convierte en una forma silenciosa pero efectiva de mantener desigualdades sociales, económicas y culturales. Sin embargo, dentro de este panorama también emergen formas de resistencia que revelan la capacidad de las comunidades para preservar su identidad frente a la opresión. La arquitectura vernácula, los sitios sagrados y las prácticas culturales que sobrevivieron a la colonización, como las ceremonias realizadas en antiguos asentamientos indígenas o la reutilización de espacios coloniales con fines tradicionales, son evidencia de una lucha constante por la memoria y el territorio y el conocimiento ancestral. Ejemplos como el Templo de la Serpiente Emplumada y los hallazgos arqueológicos en Tlatelolco reflejan cómo el legado indígena persiste a pesar del esfuerzo sistémico por borrarlo. En este sitio, es urgente que arquitectos, urbanistas y diseñadores asuman una postura crítica frente al entorno construido y reconozcan las múltiples historias que configuran el paisaje. Romper con la visión única e impuesta por los pensamientos eurocéntricos implica abrir espacios a otras epistemologías, valorando la diversidad de saberes y formas de vida. Solo a través de una mirada pluricentral será posible construir territorios más justos, equitativos y representativos, donde la arquitectura no sea solo un símbolo de poder colonial, sino también una herramienta para la sanación histórica y la inclusión cultural.